1, que es el tema diodos. El capítulo que hemos terminado se llama diodos en los circuitos. Por eso que toda la última parte nos hemos dedicado a aplicar el diodo en los diferentes circuitos. Ahora nos toca nuestro segundo capítulo, y el segundo capítulo, ustedes recuerdan de nuestro programa, decía el transistor en los circuitos. Claro que obviamente este componente ya es mucho más, relativamente complejo, pero es mucho más sencillo entender si es que hemos entendido el diodo. Y sobre todo si es que han escuchado la recomendación que les hice de leer una horita antes de las clases que nos toca durante 3 veces a la semana. Con eso es más que suficiente, no se necesita esclavizar más. Con eso el diodo estaba perfectamente entendido. Entonces, para el transistor es de capital importancia haber entendido el diodo. Si no lo has hecho así, aquí va a empezar, aquí es como dicen, ¿no? Yo nunca he experimentado ese hecho, esta es tortura china. Pues no sé cómo torturan a los chinos, pero me han dicho que es pues fatal cuando uno es sometido a eso. O también es como decir, esto es chino básico. Es que, sí, he estado con muchos chinos y efectivamente no se entiende lo que hablan. ¿No ve? Es bastante difícil. Pues decimos, como es medio complicado, chino básico. Y esto va a ser chino básico si es que no hemos repasado nuestros temas de diodos. Así que estamos partiendo de ese principio, de que para entrar a este tema, al transistor, yo tengo entendido el diodo. ¿Y el diodo qué era? Un dispositivo de 2 terminales, que se los denominaba ánodo y cátodo, y que era un dispositivo alineal, y que para su uso lo linealizábamos vía la polarización. Ok, ese era nuestro diodo. El transistor es un dispositivo de 3 terminales. Aquí en la carátula estamos presentando 3 modelos del transistor. Este tiene 3 terminales, este es para pequeñas señales, este también tiene 3 terminales, este ya es de potencia, este aparentemente tiene 2 terminales, pero el tercer terminal es toda la carcasa. También este es un transistor de potencia. Entonces, normalmente a los transistores los vamos a mirar en esta metodología. Son dispositivos de 3 terminales. Entonces, con esa primera diferenciación vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. A entender al bendito transistor. Claro, ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos desarrollando, ya no vamos a estar hablando mucho sobre qué tipo de portador se desplaza. Al principio sí lo vamos a hacer, pero después ya lo vamos a dar de sobreentendido, porque eso lo hemos aclarado debidamente en el diodo. Ok. Entonces, para introducirnos en el tema del transistor, diremos que en la actualidad se disponen de 2 tipos de transistores, conocidos con los nombres de transistores bipolares y transistores unipolares. Esta clasificación de bipolar y unipolar se está refiriendo al tipo de portadores que establecen las corrientes en los terminales del dispositivo llamado transistor. ¿Ven? En los transistores bipolares, en sus terminales, se mueven 2 tipos de portadores: electrones y huecos, solo que lo hacen en proporciones diferentes. Es decir, se mueven portadores mayoritarios que pueden ser electrones y minoritarios que pueden ser huecos.
O viceversa, se mueven portadores mayoritarios que pueden ser huecos y electrones que pueden ser minoritarios. Ajá. Entonces, por eso se denomina transistor bipolar, porque las corrientes eléctricas en sus terminales de este transistor están establecidas porque se mueven dos tipos de portadores. En cambio, se dice que los transistores son unipolares cuando las corrientes que circulan por los terminales de este transistor están formados por el movimiento de un solo tipo de portador, sean estos electrones o huecos, pero no ambos. Por eso se está llamando bipolar y unipolar, ¿no? Entonces, lo de bipolar se está refiriendo, como son dos tipos de portadores, es como decir, uno es movimiento de electrones y huecos, positivo y negativo. A ver, aquí, o es movimiento de portadores electrones o es movimiento de portadores huecos. O sea, solo se mueven electrones o solo se mueven huecos. De ahí los nombres, bipolar y unipolar. Esto es lo primero que tengo que aprender a diferenciar. Ahora, ambos tipos de transistores se utilizan en los transistores, en los circuitos. Ambos. Y de aquí en adelante nos van a ir acompañando ambos transistores. Todos estos vamos a desarrollar. Estamos empezando con dos en nuestra clasificación. Ahora, tienen otra característica importante, aparte de esta denominación de transistores bipolares y unipolares. ¿No ven? Entonces, los transistores además se caracterizan por la forma o por la composición, como habíamos mencionado, de las corrientes en sus terminales. O sea, en el bipolar, dos tipos de portador. En el bipolar se mueven dos tipos de portadores. Las corrientes están formadas por el movimiento de electrones y huecos. Ok, solo que lo hacen de la manera de que unos son mayoritarios y el otro son minoritarios, y viceversa. Claro, cuando digo viceversa es porque seguramente de los transistores bipolares van a haber dos tipos, de los unipolares también. O sea, no solo me distingue al tipo de transistor, sino también me va a distinguir el tipo de estructura. Ok. Aquí te está diciendo lo del unipolar, un solo tipo de portador. Fíjate por la expresión sencilla, ¿no? Aquí dice I. O sea, se mueven electrones y huecos. Se mueven electrones o huecos. Nos te está diciendo ambos. Ok. Ya lo tenemos claro. Primera gran diferencia. Estos transistores, los bipolares y los unipolares, se caracterizan o se diferencian, mejor dicho, por el tipo de control que se ejerce sobre las corrientes. En los transistores bipolares se dice que en estos dispositivos, la corriente de salida es controlado por una corriente de entrada. Entonces diremos bipolar, corrientes controladas por corrientes. En el unipolar se dice que la corriente de salida se controla por una tensión de entrada. Unipolar, corriente controlado por tensión. Estas diferencias tienes que tenerlos claritos, porque en función de esas diferencias conceptuales va a estar la manera de trabajo de cada uno de los dispositivos. Ya vamos a ir mirando con calmita. Entonces aquí estamos diciendo eso, ¿no ven? Transistor bipolar, la corriente de salida es controlada por la corriente de entrada, corriente en corriente. Transistor unipolar, la corriente de salida se controla por una tensión en el circuito de entrada. Unipolar, corriente controlado por una tensión. Bipolar, corriente controlado por una corriente. Ok. El tipo de encapsulado. ¿Te acuerdas del diodo? Estos eran los encapsulados en el diodo. ¿No? Estaba en función de los rangos de corriente que van manejando. Pero esos eran dispositivos de dos terminales, ánodo cátodo. En todos los casos, ánodo cátodo.
En cambio, el encapsulado de los transistores bipolares es, primero, diferente por tener 3 terminales. Para pequeñas señales más o menos tienen esta forma. ¿No ve? Ahora, internamente, estos son los conectores o terminales. El transistor en realidad está acá adentro, así pequeño, es así como esto. Una cosa muy pequeñita. Ahí están los semiconductores. ¿No ve? Y para el transistor bipolar, los semiconductores que pueden ser de silicio germanio, también hay los de arsenuro de galio, pero eso no los vamos a tomar por ahora. Entonces, silicio germanio. Para formar un transistor se realizan la unión de 3 tipos de semiconductores. Un tipo N, un tipo P y un tipo N. Entonces podríamos decir, entre 2 tipos N en el medio colocamos un tipo P. O tenemos otra estructura, P, N, P, o entre 2 dispositivos del tipo P colocamos un tipo N. Y tú ya sabes a qué me refiero cuando digo tipo P o tipo N, ¿no ven? Son elementos de la 4ª familia contaminados con elementos de la 5ª familia, esos eran los tipo N. Elementos de la 4ª familia contaminados con elementos de la 3ª familia, esos eran los tipo P. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, uno de esos semiconductores, si es del tipo NPN, por ejemplo, uno de los N va a ser el emisor, el otro N se va a llamar colector y el terminal intermedio se llama base, que va a corresponder al semiconductor del tipo P. En cambio, si es de la otra estructura, PNP, entonces uno de los P's es el emisor, el otro P es el colector y el N es la base. Esas son las denominaciones que se dan a los terminales de un transistor bipolar. El transistor unipolar es parecido. Pero en el transistor unipolar, si bien vamos a utilizar igual uniones de tipo P con un tipo N intermedio o de tipo N con un tipo P intermedio, ¿no? Van a estar dispuestos de una forma tan especial que va a haber continuidad eléctrica entre el terminal de entrada y el terminal de salida. Cuando decimos continuidad eléctrica, ¿qué quiere decir? Un solo tipo de semiconductor entre ambos. En cambio, en este caso no lo es, ya lo vamos a mirar. Estamos partiendo de esa idea. Además, estructuralmente el transistor es bien diferente a los diodos. El transistor unipolar, sus terminales se van a llamar así: compuerta, drenador y fuente. ¿Y sabes qué? Van a ser no equivalentes, no iguales. Análogos van a ser. Y la analogía para nosotros va a ser recontra importante para poder entender, si no, esto es larguísimo. Porque del transistor bipolar tengo 2 tipos, PNP y NPN. Del transistor unipolar tengo 3 tipos. FET, MOSFET de compuerta aislada de inducción, MOSFET de compuerta aislada de depleción. Del FET tengo 2 tipos, canal N y canal P. Del MOSFET de inducción tengo 2 tipos, canal N y canal P. Del MOSFET de depleción tengo 2 tipos, canal N y canal P. Totalizas, tenemos 8 transistores. Si no vamos a utilizar las analogías, para nosotros va a ser recontra complicado avanzar esto. Ya te voy a ir mostrando de qué analogías me estoy refiriendo. Ambos transistores bipolar y unipolar son dispositivos de 3 terminales. Esa es la primera analogía. ¿No ve? Primera analogía.
Ok. Entonces, fija, bastante diferentes de los modelos. Por ejemplo, este se parece a este. Este es un diodo de potencia, este es un transistor de potencia. ¿No ve? Como este, podría ser este parecido. Pero siempre tiene dos terminales. Este tiene tres terminales. Este tiene tres terminales, este tiene dos. Este va a ser parecido a este, para bajas señales. Este de bajas señales, los tres van a tener una estructura parecida, porque la mayor ocupación está en los terminales, porque esos me tienen que dar lugar a la conexión eléctrica en el circuito de aplicación. Ok. Entonces, ya los tengo visualizados más o menos diferentes, diodo con transistor. ¿A ver? Ok. En el transistor, dos tipos. Bipolar y unipolar. Los modelos para el unipolar y bipolar son exactamente iguales. ¿Dónde se van a diferenciar? En el nombre de sus terminales. Esa es una primera analogía que vamos a establecer. Ok. Bien. Ahora, ambos transistores, tanto los bipolares como los unipolares, constituyen la base de todos los amplificadores. O sea, no es posible pensar en un amplificador sin utilizar un transistor. O dicho de otra manera también, porque ahí alguien te da la respuesta y te dice, no, sí podemos hacer un amplificador sin usar transistor. Yo digo, ¿pero cómo? Utiliza un circuito integrado. Claro, alguno que simplemente ha ido, por algún lado ha escuchado una conversación y dice, el circuito integrado es un amplificador. Pero sabes que todo circuito integrado se fabrica en base a transistores, o bipolares o unipolares. Entonces no es posible concebir un amplificador sin utilizar transistores. Así lo conozco como circuito integrado. Circuito integrado también vamos a utilizar porque está parte de nuestro programa. Eso lo hemos dicho en la primera clase, ¿no ve? Entonces, empezamos diciendo, los transistores constituyen la base de los amplificadores. Si vas a entender los amplificadores con transistor, vas a poder entender tranquilamente, sin dificultad alguna, los amplificadores con circuitos integrados. Entonces, nosotros vamos a estudiar cada uno de esos componentes. El transistor bipolar, voy a hacer un estudio, el transistor unipolar, voy a hacer un estudio, y los circuitos integrados también voy a hacer un estudio. Y los voy a entender perfectamente, sin problema. Pero tengo que procurar no mezclarlos, pero de tal manera que el funcionamiento sea sencillo para todos. Entonces, para que el funcionamiento sea sencillo y reconociendo sus particularidades, nos va a ser recontra útil plantear las analogías entre estos componentes. Primero vamos a empezar con las analogías entre el transistor bipolar y el transistor unipolar. Cuando lleguemos allá al capítulo 7 vamos a estudiar las analogías con el circuito integrado. Calmita, pero vamos a llegar a eso. Entonces, no nos olvidaremos, para nosotros va a ser de capital importancia entender las analogías. Ok. Ahora, los parámetros que aportan estos componentes a los amplificadores, o sea, los transistores a los amplificadores. Estos componentes en los circuitos establecen los parámetros de los amplificadores en los que trabaja el transistor. Entonces, de alguna manera tengo que determinar los parámetros. ¿Pero de quién primero? Del transistor. Una vez que determine el parámetro de los transistores, voy a determinar los parámetros de los amplificadores. Una vez que determine los parámetros de los amplificadores, seguramente van a estar en función de los parámetros del componente, transistor en mi caso. Entonces ya me va a ser sencillísimo entender el amplificador. ¿Y esto condice con qué? Con lo que dijimos.
nosotros podemos diseñar sistemas, mejor subsistemas, porque si lo dividimos es más fácil, mejor pequeños subsistemas con un solo elemento, con un solo componente. Y para poder diseñar con un solo componente, yo tengo que dominar ese componente. Hasta aquí hemos dominado el diodo. Entonces ahora tengo que dominar el transistor. Estamos subdividiendo cada vez más a la electrónica, o sea, a los aplicativos de la electrónica en los componentes. Y estamos nosotros analizando los componentes. Entonces decimos, para una mejor comprensión y análisis de es recomendable utilizar analogías. Como tengo dos transistores, unipolar y bipolar, esa es la primera analogía que tengo que establecer. ¿En qué se parecen los dos transistores? En que son dispositivos de 3 terminales. Primera analogía. La primera analogía que voy a aprender es que si ambos son de 3 terminales, primero, ¿cuáles son los nombres de esos terminales y cuáles tienen un comportamiento análogo o similar o parecido? Esa es la analogía. Ok. Dice, esa es la primera analogía a ser establecida, el tema de los terminales. Aquí va. El transistor bipolar. Y aquí cuando ya menciono bipolar, sobre tu mente tiene que venir. Es un dispositivo de 3 terminales cuya corriente de salida es controlado por una corriente de entrada. Esa es la facilidad que tengo que ir agarrando. Corriente de salida controlado por una corriente a la entrada. Si aquí me van a poner el transistor unipolar, lo primero que tengo que recordar es, el transistor unipolar, su corriente de salida es controlado por una tensión. ¿En qué se diferencia el bipolar del unipolar? En que el tipo de portador que se mueve para establecer las corrientes en los terminales del bipolar son de 2 tipos, electrones y huecos. En el unipolar es de un solo tipo, solo son electrones o solo son huecos. Entonces, automáticamente voy repasando. Eso con que lo repitas 1, 2, 3 veces. ¿Cuánto leerás este fin de semana? No te esclavices. Te estoy pidiendo 1 horita. Pero los días que te toca esta materia, entonces no vas a leer el fin de semana. Lee el día lunes, que nos va a tocar esta materia, ¿no ve? Ah, ok. Porque estos días vas a repasar aquello que no lo hiciste. ¿Quién? El diodo. Porque es el primero que se me está acercando para el examen. Entonces, eso sí que no me lo guardaré para el último día, porque de repente es cierto, como dice este señor, de que no es posible aprender si estudio el día viernes para dar mi examen el día sábado. En el momento que yo empiece a llamar a la lista, se te van a olvidar todos tus conceptos. Así de nervioso eres. Es por eso que tienes que estudiar con su debida anticipación. Ok. En el transistor bipolar, ya lo hemos repasado, el bipolar, a sus terminales se los designa de esta manera. A uno de ellos, emisor, y le vamos a abreviar de esta manera, E. Al otro terminal, base, B. Y al tercer terminal, colector, C. Es emisor, base, colector. Y ya sabemos. Entonces, como esta es una de las analogías que tengo que establecer, en el unipolar, mira cómo se llama. Los terminales se llaman fuente, compuerta y drenador. A la fuente lo voy a representar como S. Claro, uno dijera, pero fuente no se abrevia con S. No, es que este nombre está viniendo del inglés. Fuente en inglés es source. De ahí viene esta abreviación. La compuerta es gate, de ahí viene esta abreviatura. El drenador es drain, de ahí la abreviatura. Pero este coincide con este. Ah, bueno, ahí no tengo mucho que aclarar, pero estos dos sí. ¿No ven? Entonces, ya conozco por separado en el bipolar y en el unipolar cómo se llaman sus terminales. Ahora tengo que establecer este análogo a quién es, este análogo a quién es y este análogo a quién es.
Te adelanto, te digo, el emisor es análogo a la fuente. Entonces la fuente va a trabajar en forma parecida a la del emisor. La base es análogo a la compuerta. El colector es análogo al drenador. Ok. Hasta ahí. Aquí vamos a hacer nuestro primer